Girls y girls, bienvenidos a esta clase, que es un tema bastante oscuro si se quiere, pero para mí la información es poder y mientras más información tengamos, más fácil es identificar afuera, más fácil es cuidarnos, más fácil es salir de esas relaciones en las que no nos conviene estar, porque el maltrato, la agresión psicológica y emocional en líneas generales, más allá de un narcisismo o no, está demasiado normalizado. Entonces, además, ellos se permean mucho dentro de la sociedad, ya lo vamos a ver. Nadie realmente de sus amigos o de sus padres o de sus primos o de su entorno va a identificar que esa persona es narcisista porque no todo el mundo además sabe que es un narcisista realmente. Y van a decir, bueno, no sé, sí, él es chévere, él es lo máximo, porque ya también vamos a estudiar las características sociales de los narcisistas. Em, entonces nosotros entramos en esa relación, escuchamos puros piropos de esa persona y cuando nos empezamos a chocar a enfrentar con el maltrato, con la agresión, con todo esto que implica estar expuesto a un narcisista o a una narcisista, pues hay un cortocircuito muy, muy fuerte y entramos en un duelo muy, muy fuerte también, em, porque es un doble duelo que de eso también vamos a hablar. Vamos a comenzar por el principio, que es, aquí tengo mis apunticos para que no se me olvide nada. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, básicamente es una personalidad egocéntrica caracterizada por exceso de preocupación, una preocupación excesiva por sí mismo, por sus propios intereses, por sus propias necesidades, por sus propios caprichos, ¿ok? Son personas increíblemente caprichosas porque tienen el ego enfermo, o sea, ahí no hay ego prácticamente sano, eso es puro ego enfermo, ¿ok? Y viven alrededor de las necesidades de su ego. Entonces, sí, son ególatras, sí, son egocentristas, sí, son egoístas, ¿ok? Y la clave está en la palabra exceso, porque también pueden existir personas egoístas que no son narcisistas, o personas ególatras que no son narcisistas, o personas egocentristas que tampoco son narcisistas. Pueden tener algún tipo de alteración del ego, pero no tienen el trastorno. También el narcisismo tiene diferentes grados, ¿ok? O sea, hay un narcisismo leve y hay un narcisismo mega alterado que ya podrían caer dentro del psicópata, o sea, los psicópatas narcisistas, ¿ok? Em, Otra cosa muy importante es que también existen personas, más allá de todo, que pueden tener rasgos narcisistas sin ser narcisistas. Ahorita está muy de moda que si un hombre es maltratador, que si un hombre es un patán, que si un hombre es esto, entonces ya es un narcisista. No, no todo el mundo es narcisista. El narcisismo es un trastorno, ¿ok? Psicológico y la verdad es que a nivel de porcentaje muy pocas personas entran dentro del narcisismo, pero yo sí he visto con muchísima preocupación como cada día aparentemente o pareciera o se siente así que hay mucho más narcisista y además muy bien camuflajeado porque es una de las cualidades principales de este tipo de personalidad, ¿ok? Es un trastorno de la personalidad, importantísimo. Ok. ¿Qué pasa? Que tú puedes ser egoísta, tú puedes ser egocentrista, tú puedes ser X, pero una de las cualidades que más duele en el tema de los narcisistas es que siempre sus caprichos para poder obtenerlos va a ser a expensas de sus víctimas. Es decir, ellos estratégicamente seleccionan a quiénes van a ser sus víctimas con tal de complacer esos caprichos y necesidades de su ego. Si el capricho del ego, del narcisista en este momento es me siento demasiado inseguro, necesito una mujer que me jale, me cate, entonces se va a conseguir una mujer codependiente o un hombre codependiente que además lo olfatean para que cumpla esa función. Si yo necesito que una mujer o un hombre me llene de la parte económica para yo poder vivir y llenar esos caprichos y esas necesidades de mi ego, entonces va a buscar una víctima que le supla esa parte económica y así sucesivamente con cada una de las necesidades y caprichos de su ego, ¿ok? La clave aquí para poder distinguir realmente un narcisista de un no narcisista, y les vuelvo a recordar, hay 25.000 tipos de personalidades, hay rasgos y no necesariamente entran dentro de la categoría de narcisista. Aquí la clave es la palabra excesiva, excesiva. A ver, todos nosotros podemos tener rasgos
si se quiere, narcisista o ególatra o egocentrista o egoísta. O sea, en algún momento tú tienes un plato, no sé, una torta de chocolate y está demasiado buena y no la quieres compartir, estás siendo egoísta y no por eso eres narcisista. O, por ejemplo, si tú vas a hacer una presentación de baile, tú en ese momento estás de alguna manera modo ególatra porque quieres que todo el mundo te vea, tú quieres ser el centro de atención y además quieres que te elogien por esa presentación, ese performance que diste. Evidentemente es tu ego queriendo ser el centro del universo en ese momento, ¿ok? Pero es parte de un ego sano, es parte de un ego que me nutre, es parte de un ego que no daña a nadie, ¿ok? Ahí está también la diferencia. Es una cuestión minuciosa de un ego sano. No es lo mismo que en el caso del narcisismo. Em, ok, ¿qué puede pasar con otros hombres que no entran dentro de la categoría? O sea, a ver, siempre va a haber hombres con traumas que al hombre le cuesta de por sí sentir y relacionarse mucho más con sus emociones. Entonces puede ser que ese trauma de infancia lo lleve a comportarse de una manera errática. No por esto es narcisista. O puede ser que un hombre es increíblemente inmaduro o tenga el complejo de Peter Pan, que es que nunca quiere madurar, nunca quiere crecer, siempre quiere ser el forever young. Entonces ves a esos hombres de 50 vistiéndose como unos muchachitos y comportándose como unos muchachitos inmaduros, irresponsables, que van de cama en cama. O sea, ese tipo de personalidades no necesariamente son narcisistas, pero le llamamos narcisistas. Entonces hay que aprender cómo a discernir un poquito porque no todo el mundo es narcisista. Sencillamente son mujeriegos, irresponsables, patanes, incluso maltratadores. Hay maltratadores que no necesariamente entran dentro del rasgo narcisista, sencillamente a lo mejor tienen un mal manejo emocional, una mala gestión emocional y cuando entran dentro de la frustración, lo que hacen es agredir porque no saben gestionar sus emociones. Eso es inmadurez emocional. Evidentemente hay un tema ahí que tratar porque si no se canaliza, si no se trabaja bien, puede llegar a caer en un maltratador mucho más grave, mucho más intenso, si se quiere, y también puede caer dentro del narcisismo en algún punto más adelante, pero no porque maltrate necesariamente ya cumple todas las características de un narcisista. Eso también es importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona se convierte en narcisista? Una persona narcisista es alguien que en algún punto de su vida vivió un evento increíblemente traumático o que él o ella lo interpretó como muy traumático y no sintió que era un dolor tan grande, que era una experiencia tan horrenda que era como, mira, yo no quiero entrar para allá, yo no quiero sentir esto, así que ¿sabes qué? Me desconecto, no lo voy a sentir, voy a evadir y o sea, se distrae completamente de la emoción. Por eso cuando muchas personas aconsejan, em, no, chica, pero no te sientas así, párate de la cama, ya, sacúdete, ¿cuántos días te vas a sentir mal? ¿Tienes 2 días sintiéndote mal? No, ya, supera eso. Peligro. Peligro, no evadan los procesos emocionales, ¿ok? Porque es súper serio, en verdad, puedes literal terminar. Si te acostumbras a eso, a evadir, 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 evidentemente vas a terminar en un trastorno de personalidad porque no es lo sano, ¿ok? Le estás mandando un código a tu cerebro que no es el código correcto y por ende vas a crear un cortocircuito dentro del CPU humano. Entonces, son personas que en algún punto de su vida tuvieron un evento traumático horrendo, no lo supieron o quisieron gestionar, se desconectan emocionalmente y la próxima vez que tienen un evento difícil dicen, no, yo la última vez, mira, hice esto, no sentí absolutamente nada y me fue maravillosamente bien. Entonces lo aprenden, lo repiten tanto que ya lo aprenden a hacer y son personas que literalmente dejan de sentir de una manera normal, sana y funcional manejan las emociones o pretenden, fingen sentir emociones a modo manipulativo. Es decir, yo voy a fingir que estoy sintiendo alegría en este momento para poder conectar contigo y manipularte y hacerte caer en la manipulación. No porque necesariamente yo me sienta alegre o esto me genere a mí alegría. Lo mismo con la tristeza. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando yo tuve mi pareja que era psicópata narcisista, yo acuérdense que yo tuve 4 narcisistas. Acuérdense, no, los que no saben. Yo tuve 4 parejas narcisistas, uno de ellos psicópata narcisista. Me acuerdo clarito que estábamos en una de las manifestaciones en Venezuela en el año 2017 y nos abordó o nos intimidó o nos empujó o nos agredió, como quieran llamarlo, una tanqueta de estas ballenas que te echan agua.
nos cayeron a bomba lagrimógena y podías ver a los tipos, podías sentir la energía horrenda de los tipos como echándote para atrás y agrediéndote o sea, no les puedo explicar la sensación horrible. Estábamos tres personas más él, ¿ok? Las tres personas en el momento, pues manifestamos la frustración, la indignación, la ira, la tristeza, el miedo, todo lo que puedes sentir en ese momento de cada uno con su personalidad. Uno gritó, yo lloré, la otra se quedó como en shock y después reaccionó, o sea, cada quien dentro de su personalidad, ¿ok? Pero en el momento, o sea, viviendo una situación horrenda, reaccionas en el momento, o sea, no hay que reaccionas media hora después. ¿Qué pasó con el psicópata narcisista? Pasó media hora, y a la media hora él fingió que empezaba a llorar, pero no le salían las lágrimas. Y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, estoy llorando. Y yo, pero, ¿llorando por qué? Porque lo que pasó, qué horrible. Y yo, no estoy, pero fue muy fingido, fue muy falso, muy fake. Y ahí los miramos la cara los tres y en ese momento yo supe que había algo raro con él. O sea, ya mi prima lo había notado, ya su pareja lo había notado, pero en ese momento fue donde yo dije, oye, sí, él no es normal, o sea, aquí hay algo que no está bien. Entonces, ellos van a utilizar las emociones como mecanismo de manipulación, no porque las sientan. Entonces, si por ejemplo tú los vas a dejar porque estás notando cosas raras, ellos van a llorar y van a fingir que están despechados y que no pueden la vida sin ti porque evidentemente es un mecanismo de manipulación para que vuelvas. No necesariamente le importa, ¿ok? Entonces es un juego demasiado macabro, es un juego horrendo, pero así es como funciona. Eh, Ok, ¿cómo funciona por lo general el mecanismo de los narcisistas a nivel de relaciones? Estoy hablando de parejas narcisistas. Podemos hablar de padres narcisistas, es un tema mucho más profundo, lo vamos a abordar por encimita, pero estoy ahorita con el tema de las parejas, ¿ok? Al final, la parte introductoria aplica igual para todos los narcisistas, es lo mismo. En algún momento de su vida vivieron un evento traumático, se desconectaron, se acostumbraron a estar desconectados de sus emociones y ya no hay manera que se vuelvan a conectar. O sea, ¿por qué no sienten? Porque ya no hay una conexión cerebro-corazón, si se quiere, ¿no? Ya esa conexión la cortaron con el tiempo porque el cerebro, o sea, el cerebro se puede ir transformando a través de de la neuroplasticidad hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces llega un punto donde si tú a tu cerebro lo acostumbras a no sentir, le dices no sientas, no sientas, no sientas, se corta esa cadena de neurotransmisores que dicen, ok, cuando yo tengo este pensamiento, yo voy a sentir esto. Es lo lógico, es la emoción que le corresponde. Eso ya no existe dentro del trastorno de la personalidad narcisista. Entonces no tienen la capacidad de sentir como una persona normal. Tú los vas a ver como una persona normal, pero por dentro no son una persona normal y corriente porque tienen este tipo de trastornos, ¿ok? Entonces, primero, ellos siempre van a llegar ellos tienen una capacidad absurda que da muchísimo miedo porque como no tienen emocionalidad, no hay esto de, uy, me gustó esta persona y de que se generen los neurotransmisores que generan a su vez la reacción hormonal y la reacción bioquímica de, uy, me gustó esta persona, como una persona normal. Ellos no tienen esa capacidad. Entonces ellos sencillamente huelen, tienen como nada más razonan, ¿ok? Son una persona que nada más maquinan. Entonces tienen la capacidad de ver, uy, mira, esta tiene rasgos de persona codependiente, insegura, baja autoestima y es buena persona. Se le nota que es buena persona porque, mira, está haciendo o sea, ellos pueden escanear el panorama, pueden estar en un lugar repleto de gente y van a hacer un escaneo en cuestiones de segundos. Van a hacer un escaneo y van a detectar quién es la víctima perfecta. Y se van a acercar y van a ser increíblemente encantadores. Son personas encantadoras, pero una cosa fascinante inicialmente, ¿ok? Como ya te escanearon, a mí me encantó esta explicación que dio el doctor Iñaki Buñuel cuando yo lo estaba estudiando en su momento, que él es especialista en psicópatas y narcisistas, un psiquiatra especialista en estos temas. Él dice, esta gente, después de que te escanea, hace un escaneo, genera una máscara, ¿ok? Imaginaria, exacta a ti para que puedas ser tu espejo perfecto. Entonces, esa máscara lo que va a reflejar es exactamente lo que tú quieres que refleje tu pareja. Es decir, te va a decir todo lo que tú anhelas escuchar,
te va a piropear de la manera que te fascina que piropeen, una cosa que tú dices, pero ¿cómo puede pasar si yo no lo conozco? O sea, ¿cómo él va a saber o ella va a saber cómo me gusta que me piropeen o qué me gusta que me digan? Lo saben, lo escanean, lo detectan, lo saben. Acuérdense que no hay emocionalidad. La emocionalidad puede quizás desviar un poquito ese razonamiento y ese escaneo que uno puede tener. O sea, ¿por qué nosotros ignoramos los red flags en el hombre que nos gusta? Porque entra la parte emocional, la parte bioquímica, emocional, hormonal, y hace que como que ignoremos las red flags, ¿ok? Como ellos no tienen esa emocionalidad, no hay nada que los desvíe de la parte analítica y racional. Entonces es puro análisis sobre análisis y están todo el día escaneando y desarrollan esta capacidad absurda y, pero para mí, que asusta demasiado, de entender y de saber en cuestión de segundos las necesidades del otro, los gustos del otro. Y te lo van a decir exactamente igual. O sea, se ponen tu máscara, así, tal cual. Entonces, eso empieza a repetirse porque estás notando que tú estás, que está teniendo una reacción en ti, ¿no? Y empieza lo que se conoce como el love bombing. El love bombing es, te voy a llenar de todas las frases que siempre soñaste que te dijeran, del trato que siempre soñaste que te dieran, de los detalles que siempre esperaste que nunca llegaron a ti. Te voy a, o sea, todo lo que tú esperas de una pareja, esa persona te los va a dar al inicio de la relación. La verdad que ellos no demoran mucho en esta fase, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como te llenan tanto de tu necesidad y parece tan perfecto que no se puede creer, que tú dices, Dios mío, pero es que me mandaste al hombre que yo te lo, pero es que te lo pedí así tal cual y me está diciendo lo que yo siempre soñé, lo que decía la película, no sé qué cosa, y tú no te das cuenta, pero ellos te van haciendo preguntas estratégicas y en esas preguntas, como uno está entusiasmado y uno se tiene su reacción emocional bioquímica, no te das cuenta de que estás soltando la sopa y ellos van es anotando para ir diseñando el guión que le va a seguir y que le va a seguir. Y eso lo hacen minuto a minuto a minuto. En algún punto se le van a salir incongruencias, a ti te pueden llamar la atención, pero como insisto, estás en tu parte bioquímica, emocional, hormonal, tú ignoras la incongruencia y sigues embobada con la maravilla que es el tipo. Entonces, ¿qué pasa? Te enamoran tanto, pero tanto, tan rápido, porque es que tú no puedes creer que exista esa persona tan perfecta que te haga sentir tan, cuño, tan visto, tan valorada, tan amada, tan atendida a tus necesidades, que te enamoras demasiado rápido, en cuestión de semanas, ya estás perdidamente enamorada. Entonces, la fase de love bombing no necesita durar tanto porque ya caíste. Eso sí, ellos evalúan, dicen, bueno, esta ya cayó, ya listo, ya empiezo la segunda parte del plan. ¿Cuál es la segunda parte del plan? La triangulación. Es decir, te tienen a ti y ya están acechando a la siguiente víctima. Uno, para empezarte a fregar tu autoestima, para que tú empieces a dudar. Tú vas a empezar a notar y decir, este está como más distante, con quién estará hablando, con quién se está riendo. Y evidentemente te van a empezar, ahí empieza el maltrato. Te van a empezar a tratar como que tú estás loca, te estás imaginando cosas que no hay, yo solo estoy contigo. Entonces vuelve el love bombing. Pero si tú eres la mujer de mi vida, tú eres la mujer que yo soñé, tú estás loca, yo jamás haría nada para perderte, vuelve el love bombing ahí. Y tú te calmas momentáneamente y después te vuelve a mandar las señales que te van a generar la inseguridad utilizando a la otra víctima que no tiene ni idea que tú estás ahí o a lo mejor tiene idea, pero él está diciendo que están mal ustedes y que está enamorado perdidamente de esa persona. O sea, quién sabe, o que la otra utiliza mucho sobre todo el discurso de es que es una loca y me acosa y yo no sé cómo salirme de ella y la tipa me persigue y le dice a todo el mundo que es mi novia, pero nosotros terminamos. Utilizan mucho ese discurso. ¿Para qué? Para que si tú llegas a contactar a la otra o llega a tus oídos lo que está pasando, va a llegar a tus oídos el discurso que le está diciendo la otra persona, que genera el mismo efecto que quiere en ti, que es la agresión psicológica y emocional, que tu autoestima se vaya deteriorando. ¿Para qué quieren que tu autoestima se vaya deteriorando? Para que te vuelvas codependiente de él. Es decir, ya yo no me siento igual de bella, ya yo no me siento igual de fuerte, ya yo no me siento igual, o sea, es como que sé que hay algo raro aquí y este tipo no sé qué le pasa, pero no lo quiero perder porque lo amo y qué pasa y que está, entonces soy yo que estoy haciendo algo mal, mira si él me está diciendo que soy yo y ahí entras como en ese círculo vicioso y cada día
él lo que va a hacer es reforzar a través del maltrato, que cada vez se va a ir intensificando más, él lo que va a hacer es reforzar la baja de tu autoestima para asegurarse que tú no puedas salir de esa relación. ¿Cuándo termina esa relación? Cuando ya obtuvo el beneficio que quería de ti en gran cantidad y ya tienes súper asegurada a la otra persona que tenía triangulada, ¿ok? Pero él no te va a dejar al 100%. Él siempre va a buscar la manera de mantenerte porque necesita esa retroalimentación a su inseguridad, que ya tú eres una persona que está increíblemente insegura gracias a él, ¿ok? Y él en el fondo es una persona increíblemente insegura y por eso hace lo que hace. Entonces, puede pasar que tú generes el contacto cero o que él te deje ya vuelta ñoña cuando no sirvas, pero para nada. Ahí es cuando te dejan, cuando ya dicen, uy, esta ya se arrastró, se revolcó, se hizo, se deshizo, se volvió a deshacer, ya no vale nada, ya no tiene nada de autoestima, ya no se quiere ni un poco, o sea, ya la destruí completamente. Ahí ellos se llenan porque es como decir, mira cuánto poder tengo que pude lograr esto en ese mujerón que yo conquisté o en ese tipazo que yo conquisté. Mira cómo ya logré hundirlo. Esto es poder, porque eso lo hice yo. Entonces, cuando ya te ven demasiado un día, ahí suelen dejarte o si tú en algún momento tomas la decisión y tienes la valentía de generar el contacto cero, él va a buscar volver a través del love bombing para ver si estás ahí, ¿ok? Para asegurarse que de alguna manera no te ha perdido. Insisto, todo para llenar su ego y su nivel de inseguridad. A ver, la pregunta del millón. Ellos se pueden curar, ellos se pueden dar cuenta que son narcisistas, ellos pueden cambiar en algún punto. No, no y no. Hay personas que están manejando la teoría, no he leído los estudios que lo comprueben todavía, por eso no lo puedo asegurar, pero hay personas que dicen que cuando el narcisista se queda completamente solo, que en algún punto puede pasar, allí es en donde, pues como tocan fondo y se dan cuenta de cómo pasó, o sea, cómo pasó esto, cómo me quedé solo, entonces ahí ellos van a buscar ayuda para tratar de cambiar. Yo sigo pensando que no tiene cura. ¿Por qué? Y aquí viene algo demasiado importante. Los narcisistas sí van a terapia y los narcisistas sí pueden ir a un retiro y sí pueden aprender de coaching, de programación neurolingüística. Les puedo decir, uno de mis exes narcisistas se certificó como coach, ¿ok? O sea, y me parece increíblemente peligroso que academias eh, no noten, no pillen cualidades o características raras en las personas y porque para una formación de coaching, tú deberías compartir mínimo 6 meses con los estudiantes. Una formación mínima de 6 meses no es una formación de coaching, eso es un curso, no es lo mismo, ¿ok? Entonces no sé cuánto duró la formación de él, pero vi que lo puso porque una vez me estoqueó y salía, te estoqueó fulanito, fulanito, y era en LinkedIn y salía el cargo que tenía y él se puso su coach ahí con todo el orgullo del mundo. Yo dije, wow, qué peligro esto, o sea, qué riesgo esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a terapia, hacen cursos de transformación personal, leen los mismos libros, ven a Joe Dispenza, ven a Enrique Corbera, ven a toda esta gente para aprender más herramientas de manipulación psicológica y emocional a medida que ellos van, como no sienten, no se conectan, no tienen la capacidad de decir, uy, esto me puso triste, ¿por qué? Ay, me miro para adentro, ay, mira, es que yo tengo un trauma, esto me está reflejando, me está espejando mi trauma, déjame buscar para sanarlo. Ellos no tienen esa capacidad, acuérdense que están desconectados completamente, esa función ya la perdieron en su cerebro. Entonces, ¿qué hacen? Solo racionalizan y aprenden y dicen, mira, con esto yo puedo manipular, ¿sí? O con esto. Entonces, cuando viene la próxima víctima, sencillamente la manipulan utilizando las herramientas que aprendieron en terapia o en cualquier otro tipo, o sea, el libro, los videos, etcétera. A ver, esto ellos lo hacen a propósito, es decir, ellos se levantan y dicen, hoy voy a ser el villano de la película y voy a dañar el autoestima de fulanita y la... No, no piensan en nadie. O sea, eso ya sería pensar en otra persona. No piensan en otra persona, ni siquiera para eso, ni siquiera para decir la voy a destruir. No piensan, no les importa, sencillamente no les importa. O sea, ellos dicen, yo necesito esto, ¿quién me puede satisfacer esta necesidad? Tú, vente. O sea, que es como decir, se me rompió una tubería, ¿qué necesito? Un plomero. Yo voy a contratar un plomero para que me cubra la necesidad. Pero esto es un tema ya completamente macabro porque pues no saben cómo vivir de otra manera. Y esto para mí también es muy importante decirlo porque cuando hablamos de los narcisistas,
pues como digo, si es un tema muy oscuro y los tendemos a poner como el villano, el malo, porque sí suena así, pero realmente son personas que no se están dando cuenta de lo que están haciendo, que no tienen la capacidad de darse cuenta, que no saben cómo hacerlo diferente, que no creo que puedan aprender a hacerlo diferente, y que no es que lo hacen porque quieren ser villanos o porque un dolor muy grande que queda del duelo tras una relación narcisista es decir, ¿por qué no te importó hacerme tanto daño? O sea, ¿por qué no me cuidaste, incluso de ti? Es que no se están dando cuenta de que están haciendo daño. Ellos no saben que eso que te están diciendo o que eso que están haciendo es hacerte daño. Sencillamente hacen lo que, no sé, lo que para ellos su cerebro les dice que es normal. Y eso es normal y no hay manera que ellos entiendan que eso no es normal. Entonces, no es que son personas malas, es que son personas que tienen una enfermedad, un trastorno, ¿ok? Es un tema completamente alejado de la emocionalidad, porque cuando nosotros decimos, "Ay, pero es que porque me hiciste daño, estamos desde lo emocional, porque nosotros sí tenemos esa capacidad. Nosotros no le haríamos daño a otra persona porque no, la parte emocional no, es la que nos cubre y la que nos protege de eso, si se quiere. Al no tener eso, igual que, por ejemplo, un psicópata ya en una escala muy, muy, muy grave, son los psicópatas que matan. Y ellos dicen, ah, no, mataron porque querían matar a la persona y está es lo que el cerebro les dijo que tenían que hacer, o sea, no tienen la capacidad de decir, oye, no, como yo, o sea, lo que tendríamos cualquiera de nosotros, seres normales, es decir, estás loca, o sea, ni cortarle a una persona, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque empatizas. Y sabes, y dices, si yo corto a esta persona, mira lo que yo voy a sentir, o sea, se siente lo mismo, entonces no, yo sería incapaz, y pasa con los animales, y pasa, eso es la capacidad de empatizar que surge de la emocionalidad. Al no tener emocionalidad, un narcisista no tiene la capacidad de empatizar. Es decir, por eso te digo, si te hace daño y tú le lloras y tú le explicas "Es que me hiciste esto y me duele, no tiene la capacidad de entenderte. No puede, no tiene emociones. O sea, es un robot sin emociones. ¿Ok? Que básicamente vive en base a un ego. No hay más nada allí. Allá adentro no hay más material. Em, si tú les tratas de suplicar, por favor, cambia, va a decir, ¿cambiar qué? Porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer con un narcisista dicho esto y explicado esto? Contacto cero. Aquí no entra más nada. No, que si yo le digo, que si yo le explico, que si yo espero, que si yo le hago habla a la familia para ver si la familia le habla y le explica. Por lo general, esto también es otro tema importante. Por lo general, la persona narcisista tiende a arrastrar a uno de sus padres o familiares con él. ¿En qué sentido? En que lo manipula de tal manera y al ser coño tú la mamá o tú el papá del narcisista y tu hijo te está manipulando, te está diciendo mamá, por favor, apóyame, ayúdame con esto, no sé qué cosa, por lo general las mamás o los papás o la familia terminan cayendo en la dinámica tóxica del narcisista. A lo mejor sí tienen la capacidad de empatizar, a lo mejor sí tienen la capacidad de discernir o de analizar, etcétera, pero terminan siendo los primeros alcahuetes porque se dan cuenta que su familiar está tan mal que no lo quieren dejar solo. Es como que no, o sea, como que bueno, sí, es verdad, no está haciendo las cosas bien, pero es que entiéndelo, pero es que, y lo buscan justificar y lo buscan alcahuetear y lo buscan proteger. Entonces, mientras tengan esa dinámica, lejos de ayudarlo, lo que están haciendo, evidentemente, es haciéndole muchísimo más daño, ¿ok? Y perpetuando el trastorno. Los familiares no entienden esto, deberían entenderlo, pero no lo entienden. Entonces, lo que hacen es echarle más leña al fuego. La mamá de un narcisista, por lo general son las mamás, si es hombre, por lo general las mamás ya están mega sumergidas en esa dinámica, van a hacer todo con tal de ayudar a su hijo a que su hijo consiga lo que desea. Y tú vas a decir, pero usted, señora, o sea, que se ve tan buena, que me lloró, que me explicó, que me contó su infancia, que me contó lo que le pasó, que me dijo que me quería a mí, que no sé qué cosa, ¿cómo usted no me va a ayudar a mí o cómo usted va a alcahuetear ese nivel de locura, de sinvergüenzura, lo van a hacer, ¿ok? Porque ya están, insisto, manchadas de eso. Entonces, y te van a llamar y también van a ayudar o sea, todo lo que el hijo les pida, o la hija les pida, o el familiar les pida, lo van a hacer, ¿ok? Que si es demasiado importante, entonces, contacto cero. Contacto cero no solo con el narcisista, sino con el mejor amigo, que también va a alcahuetear,
o con los mejores amigos, con los hermanos, con los papás, con todo el mundo. No, pero es que mi suegra, contacto cero, porque cualquier minifuga a través de cualquier contacto que tú puedas tener, minifuga es intercambio de información, no, sí que me vine para tal lado, todo puede ser utilizado en tu contra, porque la familia y los amigos del narcisista jamás, jamás van a estar a tu favor, jamás, jamás. Y se los puedo decir de esta manera. El mejor amigo, perdón, mi mejor amigo fue quien me presentó en su boda al psicópata narcisista. Era su pana de infancia, de toda la vida, y él jamás se imaginó, sí decía que él estaba loco, y todo el mundo decía, no, que él está loco, que él está loco, y si bebe se vuelve más loco, yo, pero loco, ¿cómo? No sabían decir, no, bueno, hace show, se monta a la mesa, y yo, bueno, borracho, o sea, borracho cualquiera hace cualquier cosa. Nunca especificaron, ¿ok? Porque tampoco está tan normalizado, y era tan el alma de la fiesta el tipo, que nadie lo podía ver. Cuando pasa toda la crisis que pasa, mi mejor amigo viene a Venezuela, yo le cuento todo lo que estaba pasando en persona y le dije, tengo miedo, esto es lo que está pasando, el tipo me está acosando, el tipo me está persiguiendo, porque era psicópata, insisto, era psicópata narcisista. Este es otro caso mucho más grave, pero mi amigo, a pesar de que me ayudó, me protegió, me sacó del meollo, hizo todo por mí, a pesar de todo, él todavía duda del título de psicópata narcisista, porque él lo conoce toda la vida y no puede entender cómo esa persona, alma de la fiesta, rumbero, vedor, es un tipo que hace esto. O sea, él dijo, yo sí noté, o sea, yo sí siempre supe que él estaba medio loco, pero bueno, loco normal. Y yo, no hay loco normal, eso no existe. O sea, podemos ser echadores de broma, podemos ser personas con traumas, con miedos, con inseguridades, pero no existe un loco normal, eso no es normal, ¿ok? Una persona que se comporta loca, ahí hay cosas que observar. Pero una de las cualidades, las características más típicas del narcisista, que esto también se me olvidó decirlo, es que son eso, el alma de la fiesta. Van a ser amigueros, van a ser fiesteros, son de los que llegan o sea, ellos mismos se presentan, ¿cómo estás? Y en 5 minutos son amigos de toda la fiesta y todo el mundo va a gritar su nombre y lo van a levantar y lo van a, o sea, a ese nivel. Son el alma de la fiesta. Son amigueros, son mega sociables porque es su manera de camuflajearse y de ir también obteniendo información del panorama. Entonces, pila con esto porque no porque tenga 500.000 amigos, es porque sea demasiado popular y porque tenga 8.000 seguidores en Instagram y todo el mundo lo ame, lo hace exento de ser narcisista. Más bien, podría ser una de las red flags más llamativas, ¿ok? Entonces, por eso es demasiado importante el contacto cero, porque cualquier contacto que tú mantengas de su entorno puede jugar en tu contra. Y insisto, ellos nunca te van a soltar. Ellos siempre van a buscar la manera de mantenerte ahí, de mantenerte ahí, de mantenerte ahí hasta que ya no les seas útil. Pero cuando no les seas útil, lamentablemente ya tú estarás completamente destruida. Y para poder revertir esos daños, se los puedo decir, tarda años catales y demasiado trabajo y duele demasiado y es muy fuerte lo que hay que vivir para recuperarse después de una relación narcisista. Entonces, mientras más rápido salgas, mejor. Mientras más rápido te des cuenta, mejor. Y para eso son esta clase con esta información para que ustedes puedan aprender a diagnosticar más rápido y puedan salirse de ahí más rápido. A mí me hubiese encantado tener la información antes de entrar en cualquier relación, pero bueno, vamos con el tema de los padres narcisistas, que es otro tema, es mucho más profundo, ¿ok? El origen es el mismo, como se los dije anteriormente, un evento traumático que en algún momento de su vida ocurrió una desconexión emocional, su cerebro ya no sabe cómo generar la conexión pensamiento-emoción, sencillamente las emociones desaparecen del cuerpo y utilizan la manipulación, las emociones para manipular. O sea, ellos fingen una emoción para poder manipular, ¿ok? Esto es cualquier narcisista. Sí, claro. Mamá narcisista, papá narcisista, aplica exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, eh, ellos se desarrollan normales,
Los padres narcisistas tú vas a ver que son los que buscan ayudar mucho a su familia, los que quieren que toda la familia de alguna manera dependa de ellos. Entonces, para depender para que toda la familia dependa de ellos, ellos van a ayudar mucho a el que como lo necesite, aquel como siempre son como los líderes de la familia, si se quiere, ¿no? Van a tener una personalidad sociable bastante agradable, son demasiado chéveres, demasiado conversadores, demasiado extrovertidos, ¿ok? A nivel social son el alma de la fiesta, pero en cuatro paredes es otra realidad completamente diferente. En cuatro paredes no son el alma de la fiesta, en cuatro paredes son personas que no saben controlar ni regularse, son personas que te van a agredir, ¿ok? Psicológicamente y emocionalmente. El tipo de agresión que usan los narcisistas, todos los narcisistas, se llama agresión pasiva. ¿Qué quiere decir la agresión pasiva? Esto es demasiado importante. Agresión pasiva es cómo sería una agresión normal, la que tú conoces. O sea, tú eres un idiota. Eso es una agresión directa, ¿ok? La están viendo, la estás percibiendo, la estás escuchando, normal, conoces que la palabra idiota es igual a insulto o a ofensa de alguna manera, ¿ok? O tú eres una gorda fea, agresión directa, ¿ok? ¿Cómo sería la agresión pasiva? Sería para, por ejemplo, decirte que tú eres una idiota, en vez de decirte idiota, te van a decir, oye, ¿a ti no te parece que ese comportamiento que tú estás teniendo a veces es como raro, o sea, como inmaduro, como que, ¿por qué te comportas así? Lo están diciendo sin decir, ¿ok? Para decirte que eres una gorda fea, utilizando el mismo ejemplo, te van a decir, oye, vas a seguir comiendo así porque, bueno, has ganado como unos kilitos. Oye, cuando estabas flaquita estás bellísima, estás súper bella. ¿Te acuerdas cuando estabas flaquita? Bueno, pero comiendo así no lo vas a lograr, o sea, te veo bastante mal y mira que con la edad, imposible. Muchas personas utilizan la agresión pasiva. Está súper normalizada. En Venezuela, ¿qué te puedo decir? Normalizamos la agresión pasiva bajo el lema de chalequeo. Te estoy chalequeando. No, no estás chalequeando. Estás haciendo una agresión y por lo general son pasivas. ¿Por qué? Porque es el chalequeo sano. No, no es un chalequeo sano. Es una agresión pasiva. Ahora, no porque yo te haga chalequeo, porque sea el típico bully, yo soy un narcisista. No, soy un bully y te estoy haciendo agresión pasiva, ¿ok? Eso lo que quiero decir es la agresión pasiva se usa en muchísimos contextos, pero la agresión pasiva también es característica de los narcisistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de un chalequeo eventual a un narcisista que lo utiliza? Porque, ¿cómo aplicaría ahí? Bueno, porque el narcisista la hace y la hace y la hace y la hace y tú no te vas dando ni cuenta. O sea, en un párrafo puede haber 35 agresiones pasivas y es un párrafo así. Y ahí está, inmersas entre líneas, 35 agresiones pasivas y tú lo lees y tú no entiendes por qué ese párrafo te molesta tanto, pero te notas y dices, o sea, no, no puede ser, o sea, estoy demasiado molesta y es que es esto, o sea, pues que no entiendo, pero ¿por qué me molesté? No lo vas a entender, o sea, y eso genera un cortocircuito, porque tú dices, no entiendo este nivel de molestia, entonces, ¿qué va a hacer el narcisista? Decirte, ¿por qué reaccionas así? ¿Estás loca? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no es normal que tú estés reaccionando así, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Yo no te estoy diciendo nada. Y no, pero qué exagerada, qué dramática, no, de verdad. Pero o sea, dime qué es lo malo que te estoy diciendo. Es que contigo no se puede hablar, definitivamente. No te das cuenta que tú eres demasiado sensible. Tú no te has dado cuenta que tú eres muy sensible. Agresión, agresión, agresión. Cuando una persona te agrede y no se hace cargo de lo que te está diciendo, sino que te está diciendo sensible, te está agrediendo una vez más, pasivamente. El decirte sensible, oye, tú eres una persona sensible, no es una no es una agresión per se, vamos a decirlo así. Pero si a ti te están agrediendo, tú estás reaccionando de una manera natural a una agresión y utilizan el tú eres demasiado sensible, lo están utilizando en forma de agresión. ¿Por qué es pasiva? Porque no parece una agresión o porque utilizada en otro contexto no sería una agresión, pero en el contexto en que lo está aplicando, sí es una agresión, por eso es pasiva, ¿ok? Entonces muchas veces van a utilizar frases o palabras que no serían, o dramática, exacto. Van a utilizar frases o palabras que normalmente no se sentirían como una agresión, pero como vienen la agresión, 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 y tú estás alterada y te dicen una frase y tú dices, ¿por qué me estás diciendo eso? Te van a hacer sentir como que tú eres la loca, tú eres la que está mal. No solo te lo van a hacer sentir, tú te lo vas a creer.
tú vas a creer que en verdad tú tienes que estar mal porque no es lógico que la otra persona no te esté insultando directamente, no te esté gritando, no te esté pegando, no te esté besando a la tipa en tu cara, por ejemplo, pero aún así tú estés a ese nivel de alterada. Tú dices, yo tengo que estar mal, es verdad, yo tengo que estar mal. Porque el tipo, tú vuelves a leer y vuelves a leer, o vuelves a analizar, o vuelves a recordar, y tú dices, pero es que no me dijo nada. O sea, ¿qué fue lo que me dijo? Bueno, sí, esto fue como medio patán, el de haberme dicho esto, pero es que no es tan grave. O sea, coño, pues de verdad, porque yo estoy reaccionando tan mal. O sea, sí, sí es como exagerado, porque es que no me ha dicho nada. Si tú lo lees y vas y le cuentas a alguien, mira, fulanito, que además es el alma de la fiesta, ¿ok? Recordemos, es el alma de la fiesta. Mira, fulanito me dijo tal cosa, ¿qué piensas tú? Y la otra persona que ni se imagina ni en 500 años que pudiera ser un narcisista, porque ni siquiera sabe que es un narcisista, para comenzar por ahí, y lo ama porque es el alma de la fiesta, lee la cuestión, dice, no, chica, no le pare, no vale, eso seguro fue un chaleque, una joda, pero que no te dijo nada malo, marica, y no te dijo nada malo. Y tú dices, "Ah, yo estoy loca, yo estoy loca, estoy loca". Y ahí empieza la degeneración de la autoestima, que ya viene además trabajándose progresivamente. Con los papás es horrible porque creces bajo el maltrato por añacatales, añacatales y añacatales. En el caso de los papás, la agresión es pasiva, pero es un poquito más directa. Es como, tú siempre has sido un flojo, no has querido servir para nada, coño, estás gorda, no para de comer, tú no, tú eres o sea, tú eres la hija mala, yo nunca puedo contar contigo, tú a mí me maltratas, te van a voltear la tortilla, tú eres el que me maltrata a mí, tú no me sabes entender, tú no sabes, siempre, pero es lo seguido, la agresión, agresión, agresión todo el tiempo, ¿no? Y van a mentir y van a manipular, entonces van y le cuentan a otra persona, oye, que Loris me dijo tal cosa y me dijo tal cosa, como victimizándose y poniéndote a ti como la mala para crear una distorsión que genere un malestar en tu entorno y que tu entorno se ponga en tu contra y tú, evidentemente, ahí, ¿qué haces? Pierdes la autoconfianza porque dices, si todo el mundo está en mi contra, fui yo la que actué mal, porque ¿cómo va a actuar mal mi mamá? O sea, mira que todo el mundo le está dando la razón a mi mamá. Y además el aislamiento, o sea, que te va generando el rechazo de tu entorno, te hace sentir peor porque tú dices, estoy sola, mira, no me quieren, se molestaron conmigo por lo que dijo mi mamá o por lo que pasó con mi mamá. Y ahí genera, o mi papá, empieza el deterioro de la autoestima. El narcisismo, la psicopatía en las familias es súper, de verdad, difícil de manejar y por eso yo es un tema que yo creo que eso lo tiene que manejar ya un psicólogo, porque por ejemplo, en el caso de los abusadores sexuales, que tienen muchos rasgos narcisistas dentro de la familia, tú le vas y le dices a alguien, mira, el abuelo me abusó y no te van a creer. Porque las familias normalizan, porque es mi mamá, o porque es mi hermano, o porque es mi papá, o porque es mi tío, o porque es mi primo, normalizan ciertos comportamientos que a lo mejor una persona que está más despierta, que ha trabajado, que tiene cierta capacidad de análisis, puede mirar y decir, este comportamiento no es normal, de un narcisista, por ejemplo, o el abuso sexual ya son temas mayores, insisto. Entonces, em, por lo general las familias están muy dormidas ante los procesos de las personas. Por ejemplo, cuando tú vienes y cuentas algo, no, que fulanito es narcisista, dentro de la familia te van a decir, no, vale, no, pero no lo tomes así, no, bueno, a lo mejor lo hizo con la mejor intención y tú no lo supiste interpretar o no lo supiste entender. Ese tipo de comentarios vas a recibir mucho a la familia, porque a la familia, aparte que no tienen quizás la información y el conocimiento, dentro de una dinámica familiar es muy difícil, muy duro abrir los ojos ante la realidad de, oye, esta persona tiene un trastorno. O sea, es muy, muy fregado que lo puedan aceptar y que lo puedan integrar de una manera sana. Entonces, en el caso de la familia, no aplica el contacto cero, ¿ok? Necesariamente, a menos que sea un narcisismo muy fuerte ya, muy marcado y ya está muy comprometida tu salud emocional y psicológica, ahí sí, pero lo que aplica es más un contacto uno. ¿Cómo es el contacto uno con mamá y con papá narcisista o con hermano narcisista? Es te alejas un momentico, un rato, unos meses, un tiempo que necesites, buscas sanar tú, ¿ok? Tus heridas, tu trastorno, tal, con terapia, con todo lo que puedas, ¿ok? Y ya una vez fortalecido, regresas, pero no regresas al contacto 100, regresas al contacto uno. ¿Qué quiere decir contacto uno? Que lo recolocas en tu vida. Entonces, de una manera muy diplomática y muy sutil, tienes contacto con la persona, pero no tan cercana. Es decir,
le cuentas cosas sin contar. Vamos a suponer que es mamá y tu mamá te llama. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué estás haciendo? No sé qué cosa. Tú le vas a contar, le vas a dar información que a ella le satisfaga su necesidad de saber sin contar los detalles importantes de tu vida. Detalles que tú sabes que puede usar en tu contra para agredirte más tarde. Entonces tú le vas a decir, ay, no, chévere, bueno, nada, diligencias, trabajé un rato y bueno, ahorita estoy aquí en la casa viendo televisión. No hay mucha información, ¿ok? En cambio, si tú dices, no, qué bueno que me pasó tal cosa y que viene un tipo y coño, imagínate que me dieron una plata y me estafó, le estás dando todo el material para que te voltee la tortilla y empiece a agredirte de la nada. Te voy a decir, es que qué raro tú de confiada, tú siempre, coño, pero tú no le preguntaste tal, no, pero es que tú siempre has sido así, tú siempre, y por ahí viene la agresión, ¿lo ven? Entonces, es aprender a recolocar a la persona en donde no la sacas de tu vida, en donde la puedes ver una vez a la semana pero por tiempo controlado, cronometrado, hablando de temas específicos que tú sabes que van a ser temas seguros. Por ejemplo, puedes hablar de niños, que siempre es un buen tema, puedes hablar de si viste a Chayanne bailando, de si viste el desfile de Victoria's Secret, de cómo están tus amigos, de cómo está fulanito y menganito, oye, de qué pasó con tal cosa, o sea, esos temas en donde estás safe, ¿ok? Y ya después de un tiempito te vas para no seguirte exponiendo, porque ya la sobreexposición es lo que genera problemas. Igual con los temas de conversación, o sea, no le vas a atender una mamá narcisista, un papá narcisista, tienden a llamarte mucho porque acuérdense que detrás de todo el trastorno, lo que hay es una persona que se siente muy sola, que le tiene además pánico a la soledad social, porque evidentemente le detonaría o le espejaría su soledad interna, y con una inseguridad muy, muy grande, ¿ok? Entonces, esas personas, por ejemplo, mamá y papá, ¿qué van a hacer? Llamar, 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 mi hijo, mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija, porque necesitan la atención y la mirada, igual que los hermanos. Hay hermanos que de verdad, los hermanos narcisistas chupan, chupan a los otros hermanos, es impresionante. Y los opacan y les arruinan sus vidas y quienes lo permiten. Por eso es tan importante hacerlo consciente. O sea, yo he visto casos de hermanas narcisistas que han logrado que la hermana víctima, porque por ejemplo, un caso, eran 5 hermanas, la hermana narcisista era la mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaba comprometida, perdió en un accidente a su pareja y quedó, o sea, se le activó el trauma a partir de ahí, no quiso sentir ese duelo, no lo quiso vivir, sencillamente se desconectó, porque le recordó también al abandono de su papá, el que tampoco quiso sentir, X, Y, Z, se convierte en narcisista. ¿Y qué hizo automáticamente? De las 4 hermanas restantes, eligió a la menor. Y la empezó, o sea, ella decía, no, que porque yo te quiero proteger, porque yo te quiero cuidar, entonces no la dejaba salir, la sobreprotegía, le espantaba a los amigos, novio que llegaba, novio que se lo espantaba, pero que literal la villana que los agarraba solos y le decía cosas horribles y los tipos salían corriendo, o incluso una vez se intentó comprometer y la tipa le pegó gritos al otro cuando en el momento del compromiso, o sea, nivel súper loco y lo que logró es no quedarse sola porque esta hermana, para no dejarla sola, porque esta además, claro, se victimiza y dice, ay, que yo no quiero estar sola, que acompáñame, que tal, bueno, se quedó viviendo para siempre con su hermana mayor, siendo la compañera fiel. O sea, a ese nivel. Y opacó su vida, opacó todo a costa de eso. Los amigos que tiene, que han cambiado y ha perdido muchísimos, pero siempre los amigos que tenía eran los amigos que le caían bien a la hermana. Los amigos que no le caían bien a la hermana, más nunca estuvieron en la vida de esa persona. O sea, así se comportan las personas narcisistas, ¿ok? Porque necesitan satisfacer su necesidad de llenar el ego, ¿ok? Y de no sentir esa soledad tan grande y esa inseguridad tan grande. Entonces, el ego lo que busca es defenderse de no sentir eso, que es horrible, ¿ok? Ok, entonces el contacto uno, es decir, con la hermana, no hermana, no, o sea, ¿qué harías con la hermana? No le cuentas si estás saliendo con alguien o no estás saliendo con alguien, tendrás que salir escapada, por ejemplo, en el caso que les estoy poniendo, tendría que salir escapada, o sea, va para otro lado, le dice que va con una amiga, que ella viene, que va a hacer una diligencia y se ve con el novio, ¿ok? Busca independizarse y vivir sola, por supuesto, ¿ok? Trabaja en terapia el tema de la culpa de dejar sola a mi hermana, que por mira que mi hermana lo que vivió, y sí, es verdad, está muy mal y pobrecita, pero yo no puedo hacerme cargo de sus emociones, y eso lo entiendes cuando empiezas a trabajar a nivel terapéutico.
cuando empiezas a trabajarte a nivel terapéutico, empiezas a darte cuenta de esas cosas y a soltarlas, a liberarlas, no le cuentas detalles de tu vida íntima, no le cuentas características de la persona con la que estás, porque todas las características las va a usar no solo para agredirte a ti, sino para agredir a la persona. Este, entonces es aprender a recolocar a ese familiar en una posición en la que sea segura para mí. Te voy a contar solo lo que sea seguro para mí contarte. Y créanme que cuando que tú le cuentes tres o cuatro cositas, la persona se queda como satisfecha porque me estás contando cosas, estás hablando conmigo, me estás dando atención, ¿ok? Pero no le cuentas demasiado. Cuando el familiar empiece a insistir como para saber más, buscas la manera de zafarte, de marearlo, de decir, no, no, normal, o sea, bien, o sea, no sé, alguna respuesta ahí le das para que no se sienta como tan confrontativa la situación, porque si se da cuenta que tú estás molesto, que estás incómodo, que estás evitando, que estás confrontando, va a aprovechar y a meter el dedo ahí porque sabe que está generando un efecto en ti. Entonces eso también es demasiado importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Este es en el caso de padres, madres, hermanos, familiares cercanos narcisistas, ¿ok? Si hay maltrato que trasciende, ¿ok? Un maltrato ya físico, o si hay un abuso de algún tipo, ahí sí contacto cero. Sea mandrake, contacto cero, ¿ok? Ahí no hay negociación. Entonces, bueno, vamos ya con esta es la clase de narcisismo. Quiero saber, escuchar, leer sus preguntas para poder apoyarlas en este tema, porque yo sé que es un tema difícil, yo sé que es un tema complicado, yo sé que no siempre es fácil de identificar. Si tienen a alguien que en mente que digan, oye, es que mira, no sé si es narcisista o no, si aplica o no, échenme el cuento. Aquí estamos para eso. ¿Alguna quiere hacer una pregunta? Ajá, Mel, te escucho. Hola Loris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi corazón? Este, bueno, primero que nada, esta amiga mía, Ujú, este, su mamá, narcisista 100%, esta amiga hace 7 años, perdón, se casa con su esposo actual, su todavía esposo. ujú, Sí había muchas señales no de narcisismo, ujú. porque yo ni tenía ni idea de lo que era una persona narcisista, pero sí había muchas señales de obsesivo compulsivo, muchas señales de repente Cuando dices ¿cómo se llama obsesivo esto? compulsivo, ¿qué podía ser? Bueno, a ver, vivíamos en el mismo, mi amiga vivía en el mismo edificio con él, Ujú. ¿ok? Y él la vio un día y él dice que él se enamoró de ella a primera vista. Sí, Y él esa frase empezaba, es característica. Ajá. bueno, pero entonces él empezaba a dejarle regalos a su amiga, a mi amiga, Ujú, en la puerta de su casa. ¿Qué pasa? Que luego, te voy a decir que pasaron 7 años, ujú. 7 años, ¿ok? En lo que esa persona fue muy espléndida y le dio muchos regalos a mi amiga, ¿ok? Luego dejó de hacerlo, Claro. ¿ok? Porque digamos que se cansó, dijo, ya, yo no voy a, bla, 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 y nos reencontramos, porque vivíamos en el mismo edificio, vivían en el mismo edificio, se reencontraron. Esa amiga mía, obviamente estaba muy vulnerable en ese momento por X circunstancias. A Ajá, ver, como para concretar un poquito, ujú. ¿cuáles fueron las señales que a ti te hicieron entender o que te han hecho cuestionar, si se quiere, él es un narcisista? O más bien, si tienes alguna cualidad que todavía tú dices, es que no sé si es o no, ¿cuáles serían esas características que tú dices, puedo pensar que sí"? Pero ¿qué pasa? Luego viene la pandemia Ujú. y la pandemia echó a perder a todo el mundo, Sí, ¿no? A todo el mundo le afectó de alguna u otra manera. Y él empieza a deprimirse porque empieza a sentirse no productivo, claro. ¿ok? Se deprime y empieza a maltratar a mi amiga, ¿ok? Al principio no era tanto maltrato, pero sí era
Mal humor, amargado, mal humor. que todo le molestaba, Sí, como se comportaba como cuando un hombre está deprimido, que sí, tú claro. debes saber más que yo, Sí, ¿ok? sí. Que todo le molesta, que no sé Yo no estoy qué, diciendo que que está bien, estoy diciendo que es una respuesta muy frecuente en un hombre deprimido. exacto. Ujú, ¿Qué pasa? Que yo al principio, yo no me había dado cuenta hasta que yo entendí, claro, él lo que está es deprimido. ujú. Y entonces se lo comento y él me dice que no va a ir a terapia, que él no cree en eso y que él se va a curar solo. Y además que él no está deprimido. Yo sí acepto que, a ver, que hubo un momento en que quizás las cosas que él hacía me afectaban y me las tomaba personal y no sabía manejarlas, ¿ok? Y también lo justificaba mucho, hasta con su misma familia. Él Ok, alejó a pero todo el fíjate, mundo. ahí yo tengo información, pero quiero hacerte una pregunta para validar esa información. ¿Qué te hizo pensar a ti en algún momento que él podía ser narcisista, específicamente? Bueno, yo no sé si narcisista como tal, yo creo que él tiene rasgos, pero yo creo que él también está copiando un patrón de su papá. A ver, pero quiero que me lo describa. O sea, ¿qué hizo o qué hace exactamente que te hace pensar a ti podría haber esto? Me maltrató psicológicamente mucho, Ujú, me decía dramática, que yo era una llorona, que yo lloraba por todo, ujú. este, me destruyó, si yo tenía baja autoestima, o sea, me quiso hundir con él prácticamente, o sea, en su depresión, este, y yo creo que me di cuenta fue cuando vi un podcast sobre los narcisistas y yo dije, wow, o sea, siento que están hablando de mí o de esa persona. Pero yo creo que más que ¿Pero por qué? narcisista, Qué dijeron en ese podcast que te despejó, o que te resonó, mejor dicho? era demasiado espléndido y que después dejó de serlo, que me invalidaba todas las cosas que yo decía, este, que me ¿Siempre decía o que durante yo, la depresión? no, no, durante la depresión. O sea, él empezó a maltratarme o esa persona empezó a maltratar a mi amiga y a comportarse y a como que a salirse todos los rasgos a raíz de la depresión. Pero en su momento de depresión y por durante 3 años que yo estuve bajo esa pesadilla, él alejó a todo el mundo, lo culpaba, Ok, a ver. sino que lo justificaba. Tengo el panorama para no extendernos más de la cuenta. Muchas veces podemos confundir muchas actitudes o muchos rasgos de las personas, los comportamientos, no rasgos, los comportamientos de las personas con narcisismo. Lo que pasa con los hombres es que los hombres no están acostumbrados a sentir. El hombre es muy, a veces, si se quiere, machista en ese sentido. Entonces, cuando tú le dices, mira, tienes que ir a terapia, es como si le estuvieras diciendo, feminízate, o sea, ponte débil y ponte vulnerable, y eso para un hombre es en contra de su naturaleza, o sea, es la antítesis de lo que realmente representa la esencia del hombre. Para muchos hombres, ¿ok? Hay hombres que tienen, acuérdense que todos tenemos energía femenina y energía masculina. Los hombres que están en paz, en sintonía con su energía femenina, no tienen problema en mostrarse vulnerables, en mostrarse sensibles, en mostrarse débiles, si se quiere, frente a personas con las que se sientan evidentemente seguros, ¿ok? Y esos son los hombres que son sanos, esos son los hombres que van a brindar o a aportar un apego seguro. Hombre que esté en cortocircuito con su parte emocional y que más bien lo vea como una agresión a su masculinidad, a su machismo, a su yo soy el mero, 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 pues tienden a caer en este tipo de comportamientos erráticos que muchas personas pueden confundir con el tema del narcisismo, ¿ok?
Cuando un hombre está deprimido y no busca ayuda, o sea, además que también tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, evidentemente, cada quien lo afronta a su manera, detrás de la depresión la gente cree que hay mucha tristeza y realmente detrás de la depresión lo que más abunda es la emoción prioritaria, es la rabia. Para una persona que no se trabaje y que trate de lidiar con esto solo, a ver, y esto es un llamado demasiado importante, la depresión jamás la pueden manejar solos. La depresión necesita, pero sí o sí no es negociable el acompañamiento terapéutico. Como te estaba diciendo, él para mí no cumple, la verdad, los rasgos narcisistas. La parte de que fue espléndido al principio, después no. Bueno, creo que tiene que ver básicamente con una conquista, más que fue que a lo mejor su manera de conquistar era espléndida y ya después entra en la monotonía y lo normaliza. Que también Sí, pasa, y esto es súper importante. Cuando venimos de padres narcisistas, vamos a tener muchas heridas, por más que trabajemos. Hay sí, heridas, hay inseguridades, hay cosas. Y quiero recordar algo muy importante, que es que las creencias que nosotros tenemos de infancia son los lentes que nos ponemos para ver la vida, ¿ok? Por eso, si yo tengo este lente y yo con este lente, por ejemplo, veo que, no sé, que la promiscuidad no está bien, hay otra persona que tiene otros lentes y dice, la promiscuidad es normal, no tiene absolutamente nada malo, abre tu mente. Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando yo tengo unos lentes y en estos lentes hay una codificación de heridas por narcisismo, que son heridas mucho más profundas que un padre maltratador o que una madre ausente o que un padre que rechazó. Esas son heridas mucho, mucho, mucho más profundas, ¿ok? Entonces, puede pasar que yo voy a interpretar la vida a partir de eso que yo tengo en estos lentes codificados, porque no sé ver otra cosa. Entonces, para mí, si una persona de repente era espléndida y de repente no, me va a activar una herida y un recuerdo que lo voy a relacionar con mi mamá, porque mi mamá me hacía love bombing y después dejaba de darme amor, porque es narcisista. Entonces yo digo, ah, mira, se parece porque están haciendo lo mismo, me dan amor y después me lo quitan, o me dan amor y después me tratan ahí como que cualquier cosa. Ah, entonces es lo mismo. La mente Sí. hace la asociación porque es lo que conoce. O sea, cuando una persona decide no ir a terapia en medio de una depresión, ¿ok? Sí, es su decisión. Tú no le puedes obligar, ¿ok? Por más que lo quieras ayudar, No, que lo quieras imposible. iluminar, ¿ok? Pero es normal que una persona deprimida que no busque ayuda desarrolle cierto tipo de comportamientos como lo que me has descrito, ¿ok? Son consecuencias de un proceso depresivo. No es que tú lo justificabas. Creo que deberías dejar repetir eso. Tú sencillamente estabas entendiendo el proceso y estabas siendo empática con él. Son cosas diferentes. Ahora, ¿qué sí pasa? Que quizás tú, por la familia, por el amor, por muchas cosas, elegiste quedarte al lado de una persona que, vamos a decirlo así, está en un hueco y no le da la gana de salir. Ahí hay dos alternativas. O tú te ibas Ujú. o caías en el hueco con él. No hay más Sí, alternativas. Porque él está eligiendo desde su libre albedrío, deliberadamente, no salir del hueco. Él te lo dijo clarito y raspado. sí. Y tú tomaste una decisión en base a eso. Lo que quiero que hagas consciente, no que te machaques, no que te culpes, porque tú tuviste tus motivos para hacerlo. Pero, ¿qué estaba pasando? Que él, en medio de su proceso, te empezó a detonar a ti heridas, porque él se convirtió en un Sí. espejo para ti de tu Ujú. infancia. Ojo, todo pasa para algo. Todo como pasó fue Sí, perfecto. Tú tenías que empezar a mirar estas heridas para poder decir, ah, ya sé lo que tengo que trabajar. Y él tiene que darse cuenta que tiene que buscar ayuda para salir de una depresión y si no, pues ahí se quedará y quién sabe lo que va a pasar. Pero ese ya no es tu problema, ¿ok? Por más papá de tu hija que sea. Y esto es duro, duro, duro. Pero o sueltas o caes en el no, no, foso. no. ¿Cuál es tu trabajo a partir de ahora? Trabajar esas heridas, que no tienen que ver con él.
Ojo, él te las Sí. detonó, él te las mostró, ya tú las traías. Gracias, Mimel, por haber participado. Gracias a las No, personas gracias que se a ti por conectaron. siempre escucharme y, bueno, y Aquí, darme los mejores consejos. aquí estamos, aquí estamos. Gracias a las personas que están viendo este video a través del canal de YouTube. Si les gustó, por favor, denle like. Compartan con las personas que crean que puedan estar en una relación narcisista y no lo tienen tan claro. Con una persona que puede tener un padre o una madre narcisista y tampoco lo tiene tan claro. O lo tiene claro, pero no tiene toda la información necesaria para poder tomar la fortaleza y cuidarse como es debido. ¿Ok? Una de las herramientas fundamentales del amor propio es el autocuidado, pero para podernos cuidar tenemos que saber de qué nos estamos cuidando o de qué nos deberíamos cuidar y para eso son este tipo de clases. Suscríbanse al canal, vamos a seguir dando clases quincenalmente sobre diversos temas y todos van a quedar aquí colgados en el canal de YouTube. Yo soy Loris Peroso Cufati, Life Coach, me pueden seguir a través de @Loris Peroso y nos vemos en una próxima clase. Besitos.